¿Cómo están, amigos, amigas, amigos que nos siguen en el canal de YouTube? Les damos la bienvenida a esta entrevista sobre un tema que seguramente a todos nos interesa. Y para ello, pues me da mucho gusto, dentro de todo lo malo que está pasando, pues tener aquí un ratito de alegría y de buena compañía con mi amigo Yuri Servolov. Les estoy poniendo su semblanza aquí en pantalla. Él es director de la Carpeta Púrpura, es analista político, es Premio Nacional de Periodismo, también en el ramo de prospectiva política. Es prospectivista, por tanto nos puede ayudar a predecir algunos escenarios de lo que está pasando y de lo que puede pasar en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y pues por eso le doy la bienvenida a Yuri y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Yuri, dentro de todo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, gusto de saludarte. Siempre es un honor platicar contigo y con tu auditorio. Y, y sí, como dices, estamos viviendo una situación bastante complicada a nivel de México y a nivel mundial. Una situación inédita. Yuri, ahorita, antes de que comenzáramos, platicábamos de la crisis de salud y la crisis económica, pero tú me mencionaste que no son dos crisis, son tres crisis. Y quisiera pues que nos platicaras. Nos queda clara la de salud, nos queda clara la económica. ¿Cuál es esa tercera crisis? Sí, siempre se ha dicho, Luis, que para el ser humano las tres cosas más importantes es salud, dinero y amor. Y bueno, la salud tiene que ver con la pandemia del coronavirus, el dinero tiene que ver con la crisis económica, con que se paralicen actividades, se rompan cadenas productivas, pero la tercera crisis es la humana, que tiene que ver con el individuo, con la persona y con la sociedad, pero que también tiene que ver con las relaciones interpersonales, con los conflictos, con cuál es el estado de ánimo, cómo esté nuestra salud mental. De eso va a depender mucho cuáles van a ser las reacciones sociales o antisociales, si va a haber seguridad o no va a haber seguridad, si va a haber estallidos políticos o no va a haber. Entonces, desde mi punto de vista, la crisis más de más emergencia, la más peligrosa, la que requiere una atención prioritaria hoy día, es la de salud, porque nos jugamos la vida en ella. La crisis económica es muy importante, pero si tenemos salud, si tenemos vida y está bien lo político, la crisis económica mal que bien la podemos resolver. Claro. La que es muy peligrosa es la crisis humana, porque si la gente se nos deprime, si la gente entra en conflictos, si nuestros dirigentes se vuelven locos o toman decisiones con muchos prejuicios, con una carga ideológica, como está pasando en México, ¿no? Claro. O también en otros países del mundo, eso agrava las dos crisis, la crisis de salud y la crisis económica. Claro. Yuri, por ahí en muchos de tus análisis has comentado que para medir la perspectiva estratégica, pues es necesario detectar lo que está pasando, que ya sabemos qué es, el por qué está pasando eso y elaborar en base a eso un escenario de un futuro activo y un futuro pasivo. Y en el futuro pasivo es, si no hacemos algo distinto, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, desde tu punto de vista, ahorita que hablabas de los liderazgos y de, pues de las decisiones que se están tomando, en base a las decisiones que está tomando el presidente o en base a lo que está haciendo el presidente de nuestro país al día de hoy, ¿cuál sería el escenario para México al finalizar el año desde el punto de vista, sí, político, pero también económico, social, etcétera? Ajá, sí, como dice Luis, si no entendemos, si no conocemos el pasado, si no lo entendemos, no vamos a entender el presente. Y si no entendemos el presente, no vamos a poder construir el futuro. Y como dicen algunos autores como Michael Domit, si no sabemos a dónde vamos, vamos a llegar hacia donde nos dirigimos. Claro, El, es difícil todavía construir los escenarios y hacer la prospectiva, porque todavía no sabemos la magnitud de esta crisis de salud y esta crisis económica. Ni sabemos cómo se va a manejar la crisis humana, la crisis política, que no está ni siquiera en la mesa puesta, claro. siendo una de las más peligrosas que debería de estar. La gente no está hablando de ella, ¿no? El, entonces,
Primero tenemos que entender la magnitud de esta crisis, que es una crisis inédita, es una crisis que no tenemos antecedentes, entonces por lo tanto no podemos hacer tendencias. El, Todavía ni siquiera tenemos una medicina para curar el coronavirus, no tenemos todavía una vacuna y se está manifestando esta pandemia de distintas maneras en los distintos países del mundo. Si lo vemos a nivel general, o sea, se han presentado un poco menos de 1,5 millones de casos, Ujú. un poquito menos de 87,000 muertes, con 317,000 recuperados. Esto nos da un índice de mortalidad de 5,89, o sea que es bastante alto y bastante preocupante, y un índice de recuperación de apenas 21,5%. Esto significa que muere casi uno de cada 17 personas que se contagian Es y que demasiado. se han recuperado solamente menos de, o sea, 4,65, o sea, uno de cada 4,65. Entonces, el, todavía, digamos, no sabemos cómo van a evolucionar las tres fases. En algunos países están en la fase 3, en otros estamos en la 2. Unos ya lograron achatar la curva, otros no. Entonces, la dimensión de la crisis de salud todavía no se ha aquilatado. No sabemos todavía, digamos, el tamaño del animal, Sí, este, ni sabemos cuándo la vamos a tener ya controlada. Algunos estiman una cuestión de semanas, otros de cuestión de meses. Este, en, Se dice que eventualmente el 80% de la población va a quedar contagiada, pero que no todos ellos van a ser asintomáticos y no todos ellos van a llegar a situación grave que requiera cuidados intensivos. Y se estima que solamente un porcentaje menor es la gente que va a morir. Pero todo esto son todavía estimaciones. ya. Ahora, el tamaño de la crisis económica se está estimando a nivel mundial. El más optimista es una caída de menos 1,5% del PIB mundial. Y Menos 1,5 ahorita, a nivel mundial. sí, y la más grave que he visto es de 3%, una caída de menos 3%. Sí, pero por ahí Sin hay embargo, estimaciones nacionales que hablan en México del menos 7%, ¿no? Una cosa así, sí, exacto, sí, ahí estamos hablando a nivel del mundo. a nivel En mundial. México sí, la peor es de menos 3 y se habla hasta de menos 7, menos 8%. Pero a nivel mundial, aunque sea una caída de menos 3, la ONU estima que para salir del hoyo se van a estar invertir el 10% del PIB mundial. Y que aparte de esa secuela de corto plazo, el impacto en este año de 2020 para la economía mundial va a significar una caída a largo plazo de menos 0,2%. O sea, que la riqueza del mundo ya es menor, ya por este coronavirus, ¿no? Sí. Ahora, todavía depende de cómo se maneja la crisis. Algunos países como Estados Unidos han canalizado 2 billones de dólares para atender la crisis. En México estamos canalizando una suma ridícula de 400,000 millones de pesos, que apenas equivale al 1,3% del PIB y que va básicamente destinada a blindar los programas sociales del gobierno. Yo diría, Ujú. y esto va a sonar algo fuerte, pero que Andrés Manuel López Obrador parece que estuviera más preparado para ser secretario de Desarrollo Social, a lo mejor fue su sueño incumplido, que para ser presidente de la República. Ahora, no hay ningún problema en blindar los programas sociales o darle prioridad a los pobres. Eso se tiene que hacer. Y si está tan preocupado el presidente de eso, lo nombramos secretario titular de la Sedesol y que se dedica a cuidar, Pues sí. ¿no? A los 22 millones de subsidios. Nadie está peleado con eso, pero él es presidente de todos los mexicanos y la solución tiene que ser holística, integral, donde esté incluido las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas. Él está destinando toda la ayuda de créditos
5,000 millones para apoyar a, a gente que están en el sector informal, que nunca han pagado impuestos, ni han Claro, pagado créditos. Y en cambio a la gente que ha pagado impuestos, que ha manejado deudas, que ha hecho un esfuerzo para estar en la formalidad, no le está dando ningún apoyo. Entonces lo podemos nombrar el presidente de la informalidad. Y está bien, es sí, necesario. El neoliberalismo quizás descuidó la informalidad. Ok, se requiere subsidiar, apoyar, excelente que lo haga. Él tiene el corazón para hacerlo, le encanta darse baños de pueblo, que lo haga. Pero entonces necesitamos un presidente para la formalidad, claro, un presidente para las empresas que sí pagan impuestos, que para las empresas que están generando los empleos y que están pagando los impuestos con los que él está dando sus subsidios. Hay que decir que, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que generan 7 de cada 10 empleos, no les está dando ningún apoyo. ujú, Y el riesgo es que se pierdan ahí hasta 1,750,000 empleos formales. Él dice, con mis programas sociales voy a crear 2 millones de empleos que no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, no ujú. está claro. Y son empleos patito. Entonces estamos perdiendo empleos de verdad por empleos patito, que nada más van a durar un año. No, pues Entonces, simplemente cuánto se pueden perder si desaparece la mitad de las pymes o el 30% de las pymes de México, imagínate. exacto. Entonces, digamos que para poder hacer prospectiva, lo primero que tenemos que hacer de lado es la ideología, hacer de lado los prejuicios. Ahora, cuando estamos viendo un discurso presidencial tan cargado de odio, de resentimiento, tan volteando al pasado en vez de ver el presente, pues no le podemos exigir que voltee a ver el futuro. Nosotros decíamos, después de analizar y oír con cuidado el informe que dio el presidente el pasado domingo, Sí, lo que nos quedó claro es que el presidente no tiene nada claro, ¿no? sí. Como había dicho The Economist, no entiende que no entiende, ¿no? Yuri, alguna vez yo te escuché una frase que mencionaste, que dijiste, se hace política para llegar al poder, pero una vez que se llega al poder, se ejerce el poder y no se hace política. La pregunta es, o sea, ¿el presidente sigue haciendo política o está gobernando o está ejerciendo el poder o qué onda? Está haciendo política, sigue en campaña, no se ha enterado que es el presidente de todos los mexicanos. Él está gobernando solamente para sus 22 millones de benefactores y para la gente que votó para él. Pero no, no ha tenido el presidente perdió la gran oportunidad del domingo de hacer un llamado a la unidad nacional, un llamado a la reconciliación nacional. Era lo que debió haber empezado. Ha pedido una tregua como si estuviéramos en guerra, una guerra que solamente existe en su cabeza, entre liberales y conservadores, entre quienes apoyan la transformación y quienes están en contra. Esa guerra no existe en México, nada más existe en el discurso del presidente y en su mente calenturienta, ¿no? De todos Claro, los días. Él pide una tregua, pero por abajo de la mesa le suelta 2 o 3 patadas a los conservadores, a los empresarios. O sea, es como si un chico que tiene una novia y se están peleando, le dice, ok, vamos a hacer paz, pero le suelta una le cachetada, suelto una cachetada, sí. ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que Andrés Manuel López Obrador fue un muy buen candidato, pero está siendo un pésimo presidente. No ha estado a la altura de las circunstancias. El año pasado vivimos un año horrible, y eso que todavía no había esta crisis. Ahora en la crisis, tener un presidente irresponsable que está tomando decisiones con prejuicios, con mucha soberbia, que él dice, es que me va a imitar todo el mundo, sin escuchar a los expertos, porque él dice, esto lo va a entender el pueblo, pero no lo van a entender los especialistas. Así o más soberbia. Hay que Claro, recordar que el camino al infierno está empedrado de losas de soberbia. Y un presidente que tiene un discurso tan violento, tan agresivo, no está capacitado para ser presidente. Un presidente tiene que armonizar, tiene que conciliar, tiene que unir. Un presidente
Si nos hubiera pedido el presidente, señores, estamos en emergencia económica y social, les pido por favor que bajen la crítica, ahorita no lo estaría criticando. Lo estoy criticando porque no hizo bien su trabajo, Claro. porque no hizo lo que tenía que haber hecho como presidente. Yo nada más quiero aclararle al auditorio que la persona con la que estamos platicando también fue un crítico durante muchos años del neoliberalismo, del modelo neoliberal y de cómo se generó una enorme brecha de desigualdad en el país. Para que no crean que estoy hablando con una persona con un enfoque político partidista, ¿no? Sino simplemente estamos Sí, sí. hablando de hechos y estamos haciendo un ejercicio lo más objetivo posible, ¿no? Así es, igual critiqué muy fuerte a Peña y criticamos a Salinas y criticamos a Cedillo y a Fox, a Calderón, a todos los criticamos. O sea, nosotros no estamos, y también vemos las cosas positivas. Vemos, por ejemplo, es positivo esta preocupación del presidente por los pobres, por los marginados. Por supuesto, pues son 22 millones, ahí están, son mexicanos. Es importante su preocupación por la desigualdad, es importante su preocupación por la austeridad, pero eso no está peleado con hacer bien las cosas. Así es. Este, un buen gobierno está peleado cuando se le mete mucha ideología o mucho prejuicio. Él sigue instalado en una lucha de poder. Lo que le diríamos es, serénate, Moreno, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Ahora, sí, ahora, ¿cómo se deberían de manejar las cosas? Vamos ahora a hablar de lo positivo. En primer lugar, la crisis de salud, la pandemia, la tendría que estar manejando el Consejo de Salubridad General. Es decir, tendrían que ser decisiones colegiadas, en el cual el presidente pertenece ahí y lo encabeza. Pero las decisiones no deberían de estar basadas en un subsecretario Ujú. que además lo maneja el presidente. Ese es el primer error. Se está manejando mal la crisis de salud. Sí. En segundo lugar, la crisis económica se tendría que haber convocado a un pacto de recuperación nacional, un pacto tripartita, donde estén los empresarios, donde estén los trabajadores, como se hizo en el pasado. Es una dimensión de una crisis inédita. Ujú. No se puede estar manejando esta crisis solamente por los caprichos del presidente, porque el presidente diga, es que nadie me entiende, y luego me van a entender, luego me van a aplaudir, luego me van a imitar. Y hasta, o sea, una vez le quería decir yo a Fox, que la única vez que comí con él cuando era presidente, Ujú. era que él decía que él no necesitaba leer a Maquiavelo porque él tenía su propio modelo. Y yo decía, un día le voy a tener que decir a mis alumnos en la universidad, hace 500 años existió Nicolás Maquiavelo, pero en el 2000 surgió Fox y a partir de ahí tenemos que hablar de antes de Fox y después de Fox en ciencia política. Entonces, ahorita Andrés Manuel, en esta soberbia en la que está, yo digo, dentro de poco le voy a tener que hablar a mis alumnos en la universidad diciendo, es que la economía marca un paradigma antes de Andrés Manuel y después de Andrés Manuel. Y ahora el libro de De economía Adam Smith. moral es el primer libro que tenemos que estudiar en la carrera de economía, Ajá. ¿no? Es una burla. O sea, realmente diríamos que Andrés Manuel es un chiste, es una broma, es una mala anécdota, pero lo que hay que decirle al presidente es que no se vale causar sufrimiento innecesario a México. Claro. Él está causando mucho sufrimiento a mucha gente. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que hacer un presidente es que las decisiones que tome se entiendan, Sí. que sean aceptadas por todos. Siempre va a haber una crítica, siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo, pero generalmente va a ser una minoría. Lo que no se puede hacer es que todos los académicos, todos los empresarios, todos los líderes de opinión le estén diciendo al presidente, señor presidente, estás equivocado, estás mal, Claro. pero él diga, no oigo, no veo, ¿no? O Como los sea, pollitos. ajá, es una cerrazón, o sea, esto ha dado lugar a que se piense si es un problema de senilidad, si es un problema de locura, si es un problema de excesiva soberbia,
si es un problema de excesivos prejuicios ideológicos, ¿no? Algo tiene, pero no es normal. El, y menos en una situación de tanta emergencia nacional. Ahora, Yuri, mucho de lo que se ha platicado en la opinión pública es que al presidente le interesa mucho su popularidad, pero sin embargo vemos que el conjunto de decisiones que está tomando está afectando gravemente su popularidad. O sea, quiere decir que quizá no sea tanto eso, sino sea pues una convicción ideológica. De eso te quería preguntar, pero también por otra parte, hemos escuchado muchas cosas, escenarios de todo tipo, ¿no? Sé que no estamos en condiciones de construir un escenario todavía, pero sí de tener una idea clara, pues de si estamos hablando de qué tipo de crisis, estamos hablando de la crisis del 94 o estamos hablando de la crisis del 82, estamos hablando de la crisis del 76 con Echeverría, de No, qué Luis, tamaño puede llegar a ser esto si sigue pasando lo que está pasando. esta crisis no se compara a ninguna de ellas. Esta es una crisis inédita, nunca vista. A mí me tocó vivir las otras crisis, algunas seguirlas desde antes de que estallaran. Pero hay que decir, Luis, que al final del día uno siempre nada más tiene dos brazos. Uh-huh. Uno lleno de resultados y cuando este está vacío, entonces está lleno el otro de excusas, pretextos, justificaciones, explicaciones. Claro. El, Me llamó el otro día la atención porque oía a una joven que decía, se refería al presidente como el culpitas. Y le dije, ¿por qué el culpitas? Dice, es que todo el tiempo está buscando un culpable. El presidente está ahí para dar resultados. Si le entregaron el país mal, si los anteriores eran corruptos, eran ineficientes, ese ya no es el problema. El problema de él es, ok, tenemos esta crisis, ¿cómo la vamos a Por resolver? ¿Qué supuesto. decisiones se van a tomar? ¿No? Él planteó una imagen patética en su discurso el domingo a un Simón Bolívar ya a punto de morir, tirado en la hamaca, y cuando le decían, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Ah, triunfaremos, ¿no? Uh-huh. O sea, una imagen más lamentable no podía haber escogido peor el presidente de la República, ¿no? México no estamos postrados. Aquí hay que decir que hoy día, y lo voy a decir con toda responsabilidad, hoy día el mayor problema de México se llama Andrés Manuel López Obrador. Más que la crisis de salud, más que la crisis económica, más que la crisis humana. Bueno, él forma parte de esta crisis humana, Forma parte de ¿no? esta crisis, sin duda. Él es la crisis humana, él es el que encabeza la crisis humana. Él es el que nos está confrontando, nos está dividiendo, nos está polarizando, ¿no? ¿Con qué fin? No sé, más que el coronavirus, me provoca el amlovirus, ¿no? Sí, pero Yuri, a ver, es algo muy grave lo que estás mencionando, porque es el presidente de la nación. Si el principal problema del país es una persona que detenta esa cantidad de poder que tiene, es decir, un presidente que llegó al poder con una votación histórica, que tiene poder y control en pues, prácticamente las dos cámaras, que tiene bastante control en las legislaturas de los estados, pues es un presidente que es el problema y además es sumamente poderoso. La pregunta sería, si el presidente no quiere cambiar y no va a cambiar, ¿qué podemos hacer los mexicanos para que no nos pegue tanto pues ninguna de estas tres crisis? Bueno, yo creo que afortunadamente tenemos varios gobernadores responsables, tenemos varios empresarios responsables, tenemos una sociedad mexicana muy responsable, tenemos grandes profesionistas en el mundo de la salud, tenemos un ejército también muy profesional. Entonces, digamos que estamos sobreviviendo a este virus, el amlovirus, ¿no? Este, que nos quiere infectar a todo el país con su odio, con sus prejuicios, con su exceso de ideología, con sus fantasías mentales, con el conflicto que él tiene en la cabeza, porque los mexicanos no estamos en conflicto. El Claro. único que sale todos los días a, a derramar su bilis en sus mañaneras es él, Sí. ¿no?
Y yo lo veo y me da a veces lástima, a veces me da risa, a veces me dan ganas de llorar, a veces me siento enojado, ¿no? Pero pues por ese virus y es más peligroso, por eso decía que de las tres crisis, la más peligrosa es la tercera. Y el más Te infectado en el contagia país es la él. división. Sí, te ¿Cómo? contagia la división, te contagia la polarización. El que no tiene dice, híjole, es que no tengo por culpa del que sí tiene, y entonces todo este virus es culpa de él. Entonces el virus son la mafia del poder, los neoliberales, etcétera, ¿no? Y, Y al revés también. y por eso él decía que le había caído como anillo al dedo la pandemia del coronavirus. Fíjate qué enfermo está, ¿eh? Sí, Porque para su tercera crisis, para su infección que está tratando de hacer, la otra infección le cayó, pero como cayó, anillo al dedo. claro, Fíjate qué enfermedad. En vez de estar preocupado por los enfermos, por la gente que está muriendo, por las familias que están perdiendo seres queridos, por los feminicidios, por la violencia que está viviendo las familias mexicanas. No, él está en campaña. Él está viendo cómo le saca raja política a este asunto. Eso no tiene abuela, ¿eh? claro. Eso habla de una patología política. Decía Aristóteles que solamente hay dos tipos de políticos, los sanos y los enfermos. Y los enfermos son aquellos que buscan el poder por el poder, Ujú. ¿no? El, el poder no los buscó a ellos por ser el más preparado, el con más experiencia, el con más liderazgo, etcétera. Entonces Andrés Manuel estuvo 18 años buscando el poder de una manera patológica y ahora que lo tiene, yo le diría, ejércelo, deja de hacer política, deja de estar pensando en la siguiente elección y piensa en la actual generación. Piensa cómo menos mexicanos van a morir, menos mexicanos van a enfermar, menos empresas van a quebrar, menos empleos se van a perder, vamos a tener una mejor educación. O sea, ¿cómo vamos a estar más unidos los mexicanos? Él piensa que todos los empresarios son corruptos. Eso es una patología, está enfermo. Yo conozco muchísimos empresarios que se han jugado su patrimonio, que han jugado toda su vida, se han jugado hasta su familia por sacar adelante sus negocios, que han pagado siempre sus impuestos, que han pagado sus créditos, que han pagado siempre los salarios. Y el presidente dice, pues no te va a dar ninguna ayuda a ti. Ahora que viene la gran emergencia y que todos los países están pidiendo ayuda, ahorita es el momento de salir a pedir ayuda y decir, oye, no importa que nos endeudemos un poco, no importa que suba un poco el déficit, lo que importante es que salgamos todos los mexicanos con salud y con sustento y con armonía. Estas deberían de ser las prioridades. Pero cuando un presidente se para, como el domingo, a soltar ataques contra los conservadores y contra la reacción, Los porfiristas, ¿no? Y los los, no, porfiristas, los porfiristas, ¿cuándo se acabaron esos? En la revolución, me imagino. eso habla de que no tiene una buena sanidad mental el presidente. Sí. Por eso hablo de la tercera crisis. Él es ahorita, no, él no es toda la tercera crisis. Porque la tercera crisis tiene que ver con nuestro miedo, nuestra depresión, nuestra frustración, nuestro enojo, nuestra incertidumbre de qué va a pasar. Pero el virus de Andrés Manuel no lo incrementa Claro. en vez de bajarnos esa crisis. Ahora, ¿cómo vacunamos al presidente? Bueno, lo primero es que él saliera de su caja. Está muy difícil porque lleva tan encerrado en esas cuatro cajitas ideológicas. Ujú, Está muy difícil. Yo le preguntaba el otro día a un gran político que lo conoce. ujú. Yo le decía, cuando se queda en la soledad del despacho el presidente, se carcajea diciendo, fíjate cómo me los amolé a los conservadores, ¿no? O se deprime diciendo, uy, híjole, la crisis que nos cayó encima, ¿no? Pero algo, un parámetro con el que yo mido a las personas, Luis, Ujú. es simplemente qué tan honesto es, qué tan verídico es o cuántas mentiras dice. Sí, Y Andrés Manuel dice muchas mentiras. sí, Y eso ya para mí me habla de que trae un problema mental, ¿no? Este, él,
el problema no es ni sus programas sociales, como decíamos antes, ni ayudar a los pobres. Eso, si quiere que lo blindemos, lo garantizamos. No hay ningún problema. Es apenas el 1.3% del PIB. Por Son supuesto. 400,000 millones de pesos. Claro. Aquí, cuando estamos hablando de una crisis que nos puede costar 10 veces esa cifra. Ahora, también tomemos en cuenta, cuando nos cueste 10 veces más esa cifra y cuando se pierde empleo, cuando quiebren empresas, principalmente las pequeñas y medianas, que son las más frágiles ante una situación como esta, pues ¿de dónde va a recaudar para los programas sociales? O sea, finalmente es un efecto que termina perjudicando principalmente a esas 22 millones de personas a las que él dice defender. O sea, probablemente Exacto. las puedes proteger este año, pero ¿cómo las vas a proteger el próximo cuando ya no tengas recaudación y ya no tengas presupuesto público para ayudarlos? ¿Sabes cuál es la parte que me preocupa más a mí ahorita, Luis? Es cuando te lo explico así. Cuando estamos viendo la dimensión de la crisis, por ejemplo, se habla de que México puede llegar a tener 10,000 casos críticos que requieran unidades de cuidados intensivos con ventiladores. Se habla de 10,000 en estimaciones oficiales, ¿eh? Sí, Cuando nada más teníamos 5,000 y ahorita dicen que vamos a tener 7,000. O sea, hay 3,000 gente que va a estar en estado crítico y no va a haber los equipos. El presidente le encargó, se dice esto, tarde al secretario de Hacienda. Y cuando llegaron a los mercados mundiales, les ya dijeron, no había. ya no hay. Entonces, ahorita México, si se pusiera listo, tiene una línea de crédito de 61,000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Pero hay una lista, hay 215 países con casos de coronavirus que están pidiendo recursos. Claro, En el momento, como ahorita no los quiere López Obrador, pues el fondo se los va a dar claro, a todos los países que quieran. Cuando México ya le caiga el 20 a Andrés Manuel, de que sí necesitamos esa lana y llegue con el fondo, le va a decir el fondo, oye, tú me decías que no querías, ya me los gasté, ya no hay, porque el dinero es un bien escaso, es claro, limitado. De claro. hecho, la economía, le voy a dar una lección a Andrés Manuel para que la ponga en su libro de Economía Moral. La primera lección que uno aprende de economía, que él no estudió, yo sí estudié economía y tengo mención honorífica además, y saqué nada más 2 ochos en toda la carrera, ¿sí? Bueno, pero él dice que los especialistas no entendemos nada. Bueno, le voy a decir una cosa, la economía es la ciencia que administra los recursos escasos. Hay escasez de ventiladores, hay escasez de camas de unidades de cuidados intensivos, hay escasez de médicos, hay escasez de medicinas, hay escasez de insumos y hay escasez de dinero a nivel mundial. Entonces, si te paras tarde en la fila, como en las tortillas, ¿Están administrando la escasez y no va a haber? exactamente, lo dijiste muy bien, Están administrando la escasez. Ahora, exacto. y lo que puede pasar después de esto, quiere Ujú, decir, el presidente de la República pareciera que está, no sé si en otro mundo, en otro planeta, cuando se pone a hablar de la energía eólica y el apostarle al petróleo. En realidad, gran parte de su discurso, podemos decir que un 60-70% de su discurso no habló de la crisis, ¿verdad? Sino que estaba hablando de ujú, otros logros y habló de la violencia, que sí es un problema enorme, pero también si esta crisis se agrava, pues va a haber más violencia, ¿no? Y también habló hoy, ujú, bueno, ahora salió a decir, en estos días salió a decir que, pues que la inflación está controlada, entonces que es una buena noticia para la economía mexicana, pero por otro lado no te dice las malas o no te dice cuál es el porqué de esa baja inflación. Eh, ujú, Digo, los precios del petróleo están por los suelos. No los he escuchado análisis que dicen eh, ujú, el 2019 fue un año difícil, fue un año que la ujú, pasamos mal los mexicanos sin esta crisis. Ahorita tú también lo mencionabas. 2020 puede ser un año mucho más difícil y pues somos una nación enorme, la quinceava economía del ujú, mundo, un país muy importante para la región, para el mundo, ujú. y pues pareciera que tenemos un presidente que no está entendiendo eso.
¿Tu amigo no te dijo algo de si tiene buenos asesores o no tiene asesores? ¿O si tiene no les hace caso? ¿O qué está pasando? No les hace caso. Aquí el problema es que muchos de ellos le tienen miedo porque uno lo que sí me dice es que el presidente está más intolerante estos días y se ha enojado varias veces, ¿no? Y como tú decías, una gente con tanto poder y sin contrapesos pues, se vuelve peligrosa. Pero aquí algo que me cuesta trabajo decir, no sé si lo debería decir o no, pero bueno, Pues lo ya voy a ni tratar de decir de una manera más suave. Yo creo que así como le han hecho a varios presidentes que los han sometido a un examen de coronavirus para ver si lo tiene o no, le tendrían que hacer un examen de salud mental, ¿no? sí. Porque en la característica de la gente que está, y esto se va a sonar muy fuerte, y lo voy a decir con toda responsabilidad, la característica que tiene la gente en un manicomio es que tienen una disociación con la realidad. Viven en una realidad paralela, niegan la realidad o inventan una realidad. Y Claro. aquí no tenemos que inventar la realidad. Ahora, está bien que el presidente a lo mejor es un genio, a lo mejor es un gran líder, a lo mejor es una gente iluminada, como lo decía Porfirio Muñoz Ledo, y a lo mejor alcanza a ver cosas que nosotros no vemos. Pero como nuestro líder, tendría que hacérnoslas ver, Tener la capacidad iluminarnos. de comunicar y explicarnos a los de tierra, oye, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no me estoy dando cuenta? Pero si tiene diarrea verbal y habla todos los días y no le para el pico y no es capaz de comunicarnos qué está viendo, entonces eso significa o que no tiene nada, o que tiene puros prejuicios, o que lo que tiene es tan horrendo que si no lo dice, pues todo el mundo va a salir No espantado, lo vamos a aguantar. no lo vas a aguantar. Entonces, el, o sea, parece mago que dice, es que yo tengo aquí mis cartas, y él mismo dijo que tenía un diablito que le hablaba para decirle cómo anunciar cosas que perturbaran a todo el país, ¿no? Sí, Cuando la función de un presidente no es perturbar a un país, la función de un presidente es darle rumbo a un país, darle claridad, darle certidumbre, darle certeza. Entonces, yo por lo que veo, más lo veo en una actitud patológica como a Hitler que como al Roosevelt que él citaba. ujú, Roosevelt yo lo veía sereno ante la crisis, dándole tranquilidad a su pueblo y yo le diría, ok, al presidente, está bien, tu ídolo es Roosevelt, haz lo que hizo Roosevelt. haz lo que hizo. Roosevelt hizo, ¿no? El New Deal, pero el New Deal incluyó, fue el gran pacto Claro, económico, social que sacó a Estados Unidos de la crisis. claro. No presentaba nada más un paquetito de programas sociales, de puro subsidio, ¿no? Ahora, está bien eso, lo quiere hacer, está bien. Lo nombramos al presidente secretario de Desarrollo Social mañana, le damos su bolsa de 400,000 millones de pesos y le damos su padrón de beneficiarios y que siga atendiendo eso, pero que entonces deje que el país, la crisis de salud la maneje un comité de salubridad general, que la crisis económica la maneje un comité tripartita encabezado por el secretario de Hacienda y gente que sabe, y el Banco de México, los empresarios, los trabajadores, los expertos, y que se cree también un comité para manejar la crisis humana, para manejar esta crisis de cómo vamos a los mexicanos y las mexicanas, cómo vamos a manejar esta gran crisis de salud y económica que estamos viviendo. Fíjate, Yuri, este punto da para que podamos ahora sí que cerrar con broche de oro, porque creo que hay una recomendación que en lo particular nos puede interesar pues a muchas de las personas que nos están viendo y pues yo creo que a todos los mexicanos. Eh, el problema es, sí, patológico, el problema es, sí, el presidente. Ojalá el presidente cambie, ojalá el presidente tome las decisiones correctas, ojalá el presidente se deje asesorar, ojalá el presidente asuma el papel de un jefe de Estado dentro de una crisis. Sin embargo, si esto no sucede, ¿qué consejo nos puedes dar a todos los mexicanos? Esta es una nación muy grande, muy fuerte, finalmente pues no es la primera, ni es la primera ni es la última crisis que vamos a enfrentar como mexicanos, pero ¿qué recomendaciones pues le pudieras dar a toda la gente que nos está viendo?
Ok, yo creo que lo primero que tenemos que ver es si Andrés Manuel, el presidente, va a ser parte de la solución o parte del problema. Yo ahorita lo veo más parte del problema. Ujú, Ojalá, como dice, se corra y se mueva. Esa es mi esperanza. ujú, Ojalá reaccione y se convierta en el gran líder de México. Dicen que en las grandes crisis surgen los grandes líderes. ujú. Ojalá Andrés Manuel surja como el gran líder y no ahorita como esta bola de prejuicios que tenemos ahí sentado en la presidencia de la República, ¿no? Ojalá se transforme, la crisis lo haga crecer. Dicen que hay dos tipos de crisis, la crisis que te mata y la crisis que te hace crecer. Y eso es lo que están diciendo los expertos. De esta crisis salimos con un mayor nivel de conciencia, creciendo como seres humanos, creciendo como familias, creciendo como sociedad, porque nos sobrepusimos a la crisis, la manejamos, que no va a ser fácil. Claro, O esta crisis nos va a hundir o nos va a matar, no o sé. vamos a salir todos amolados de esta crisis, ¿no? Este, yo creo, estoy convencido de que México va a salir de esta crisis, de las tres, ¿eh? Ahora, el, esto es como una carreta que está en marcha y donde están ahí las sandías y se está moviendo y va brincando la carreta y unas sandías se van cayendo Ujú, la clave es cuántas sandías quedan al final, ¿no? El, ahorita, como estoy viendo esto, por eso es muy difícil armar los escenarios, la perspectiva, porque como estamos viendo, estamos metidos en la crisis, claro, estamos metidos en la gestión de la crisis. Entonces, el, ¿qué, es, ¿qué es lo que yo veo? La crisis tiene su propia dinámica, tiene su propia vida. El, ¿Y qué es lo que necesitamos? Uno, mantener la calma, manejar la tercera crisis, la crisis humana, no perder la esperanza, no perder la confianza. Independientemente de lo que pase afuera, de si toma las buenas decisiones nuestro presidente o no, independientemente de lo que ocurra con estas dos crisis, la económica y la de salud. O sea, esta crisis, déjame decirte, está creada principalmente por decisiones que hemos tomado los humanos, por cosas que hemos hecho sí, los humanos por y que han supuesto. tenido consecuencias. Así como una mente humana pudo crear esta crisis, otra mente humana la puede resolver. No hay crisis que la mente humana no tenga capacidad de resolver. La cuestión es cómo la vamos a resolver, cómo Claro, vamos a salir y con quiénes. claro, Si el presidente va a jalar con nuestro lado o la vamos a tener que resolver a pesar de. a pesar de él o en contra de él Ujú, o desechándolo a él, ¿no? Cada quien elige qué lugar quiere ocupar en la historia. El lugar que él está asumiendo es de alguien despreciable, desechable, alguien que no está a la altura de las circunstancias. Ojalá que el presidente, como dices, con tanto poder que tiene, juegue a favor de México, juegue a favor de los mexicanos y juegue a favor de que contengamos esta crisis de salud y de dinero y de amor o humana. Si así es, no, la vamos a tener que resolver a pesar de él, así, ¿sí? así es. Esa sería mi conclusión. No, muy bien, Yuri. Pues yo te agradezco muchísimo toda la información que nos compartes y yo me quedo con esto, digo, sí, finalmente somos los seres humanos los que la ocasionamos, creo yo, las tres crisis, no nada Ujú. más la de salud, sino también la económica y también la humana, tenemos la capacidad de salir de ella. Es frustrante de repente ver a otros jefes de Estado en otras naciones y ver cómo se dirigen a su país, cómo unen a su país para salir adelante. O es frustrante de repente ver cómo muchos países han salido adelante con una mentalidad de unidad, encabezados por líderes que quieren lo mejor para su país. Vimos cómo Alemania se levantó de la Segunda Guerra Mundial, Japón se levantó, Ujú. pero y México se ha levantado de muchas también, pero tristemente pues creo que hay muchos mexicanos que piensan que hay que salir de esto a pesar del presidente. Ojalá me esté equivocando, ojalá sea, pues no sé, una ilusión mía o algo que no estoy viendo y que el presidente sí está viendo y que después nos los explique, porque creo que lo mejor para que un país salga adelante es que esté Ujú. unido y es que tenga un líder Ujú. que lo mantenga unido.
Yo sí le diría a los mexicanos que nos mantengamos unidos en estos tiempos difíciles y también pues agradecerte mucho tu objetividad, toda la información que nos compartes. Sé que nos tocará platicar en mejores momentos, en mejores épocas y de mejores cosas. Estoy seguro que así va a ser. Sí, estoy totalmente seguro, Luis. Hoy compartía una frase a varias personas y, y les decía, eh, es una frase de un gran sabio de la antigüedad, Shantideva. Uh -huh, Decía que nuestras mentes estén tranquilas y libres de preocupaciones, uh -huh. que podamos dejar de discutir por cosas infructíferas, que podamos escucharnos unos a otros con paciencia. Y mi deseo para ti, para tu bella familia, a la que quiero mucho, y, Igualmente. y para toda la gente de Nuevo León y toda la humanidad, mi deseo es que estén bien, con salud y con sustento, que estén en paz y que estén felices y que reciban muchas bendiciones, porque las vamos a necesitar. Así es, las vamos a necesitar. Yuri, pues muchas gracias. Espero vernos pronto. Te mando un abrazo muy fuerte y aquí seguimos a la orden. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.